¿Alguna vez has gritado en silencio? Yo sí, te lo juro. Conozco esa oscuridad. Sé lo que es sentir que tu fe es una llama diminuta, una vela solitaria intentando sobrevivir en mitad de un huracán de cinismo que amenaza con apagarla para siempre. Conozco el peso de la ansiedad que te encadena, el miedo paralizante al rechazo en tu propio entorno por simplemente creer en algo más grande que tú. Es una soledad profunda, la sensación de caminar a contracorriente mientras el mundo entero parece correr en la dirección opuesta, gritándote que estás equivocado, que eres un ingenuo. Este exilio silencioso nos desgasta, nos hace dudar y nos empuja a una pregunta que resuena en lo más hondo del alma. ¿De verdad sirve de algo rezar cuando la oscuridad parece tener todo el poder en sus manos? Quizás tus cadenas no sean de hierro, pero pesan igual. Tal vez sea el yugo de una ideología que intenta silenciar tu voz en la plaza pública, o la desesperanza económica que ahoga tus sueños y los de tu comunidad. Puede que sea la violencia que acecha en las calles o la amargura que se ha instalado en tu corazón después de una traición. No importa la forma que adopte, el enemigo es el mismo. Es esa fuerza que te susurra al oído que estás solo, que tus valores son anticuados y que tu Dios, si es que existe, está demasiado ocupado o es completamente impotente para ayudarte. Es una niebla fría que busca aislarte hasta que te rindas. Esta niebla era mi realidad. Yo mismo la he respirado hasta casi asfixiarme, sintiendo cómo cada día se robaba un poco más de mi luz interior, dejándome a la deriva en una oscuridad cada vez más intensa. Pero hay historias que son como un faro en la noche más cerrada, testimonios que no solo te cuentan que hay luz, sino que te la muestran de una forma tan real y atronadora que la oscuridad retrocede. La historia que voy a contarte no es una simple anécdota de supervivencia, es la prueba viviente de que incluso en el abismo más profundo, una oración unida puede desatar el poder del cielo de una manera que desafía toda lógica humana. Imagina por un momento la selva de Sambisa en Nigeria, un lugar tan denso y salvaje que parece tragarse la luz del sol y cualquier atisbo de esperanza. Ahora, imagina a más de 200 chicas, casi niñas, arrancadas de sus camas, secuestradas por el terror de Boko Haram. Su crimen no fue otro que ir a la escuela y profesar una fe diferente. Fueron arrojadas a ese infierno verde, un lugar donde cada amanecer era una batalla por la supervivencia física, mental y sobre todo espiritual. Ellas no solo enfrentaban a hombres armados, sino a una maquinaria de opresión diseñada para pulverizar su identidad. Era un infierno calculado, un lugar diseñado no solo para quebrar el cuerpo, sino para desmantelar el alma pieza por pieza, sustituyendo cada recuerdo de esperanza con una nueva lección de terror. Las obligaban a memorizar textos que no entendían, a negar al Dios en el que habían confiado toda su vida bajo la amenaza constante de una violencia brutal. Día tras día, durante 40 largos días, el enemigo intentó grabar en sus corazones un nuevo credo, el credo de la resignación, del miedo y de la oscuridad. 40 días, un número que resuena con ecos de desierto y de prueba. Pero en mitad de esa oscuridad absoluta, algo increíble comenzó a suceder. Una chispa, una luz casi imperceptible que se negaba a extinguirse, en secreto, en susurros que apenas se oían por encima del zumbido de los insectos y el latido de sus propios corazones aterrorizados. Las chicas empezaron a hacer algo. No tramaron un plan de escape físico porque sabían que era imposible. Hicieron algo mucho más peligroso para sus captores. Empezaron a orar juntas. Se aferraron a la única arma que les quedaba, el único lenguaje que la oscuridad no podía arrebatarles. No era una oración cualquiera, no era un ruego desesperado y sin forma. Se unieron en la oración más fundamental y poderosa que conocían, la que Jesús mismo les enseñó. Recitaban el Padre Nuestro. Cada palabra era un acto de rebelión silenciosa, una declaración de que, a pesar de las cadenas y las amenazas, ellas no pertenecían a Boko Haram, pertenecían a un Padre Celestial. Estaban reclamando su verdadera identidad, construyendo una fortaleza espiritual invisible en el corazón mismo del campamento enemigo, uniendo sus voces en un clamor que tenía que llegar al cielo. Los días se convirtieron en semanas, 30 días.
35, 40. La presión aumentaba, la esperanza humana se agotaba, y sus oraciones parecían chocar contra un techo de bronce. La selva seguía siendo su cárcel y sus captores, sus dueños. La oscuridad parecía haber ganado la batalla. Y entonces llegó la noche 41. Pero el verdadero punto de inflexión, el detalle que lo cambia todo y desata el milagro, no te lo vas a creer. Y no, no te lo vas a creer. Porque la noche 41 no empezó con un milagro. Empezó con desesperación, con el silencio más absoluto. La selva entera parecía contener la respiración, como si esperara el veredicto final sobre sus vidas. Después de 40 días de oración incesante, el único resultado tangible era un agotamiento que le escalaba hasta los huesos y una sed espiritual que ninguna fe parecía ya poder saciar. El enemigo, esa oscuridad con rostro humano, parecía más fuerte que nunca, paseándose entre ellas con la arrogancia del vencedor. Esta es la verdadera cara de la prueba. Es ese momento en que has dado todo lo que tienes, has orado con cada fibra de tu ser, y la respuesta que recibes es el eco vacío de tu propia voz. Es el instante en que la oscuridad te susurra al oído la mentira más devastadora de todas. ¿Ves? No hay nadie. Estás completamente solo en esto. Conozco esa voz. La he oído en mis propias noches de insomnio, en mis propias batallas perdidas, en esos desiertos personales donde la presencia de Dios se siente como un recuerdo lejano y borroso. Es la misma voz que hoy te dice que tu lucha es inútil. Las cadenas que sentían aquellas niñas no eran solo las que limitaban sus movimientos, eran las cadenas del adoctrinamiento forzado, de la humillación constante, del intento sistemático de aniquilar su esperanza. Cada día sus captores no solo las alimentaban con lo mínimo para sobrevivir, sino que las nutrían con una dieta constante de miedo y mentiras, intentando reemplazar la palabra de Dios con un evangelio de terror. La selva de Sambisa se había convertido en un reflejo físico de una guerra espiritual que se libraba en lo más profundo de sus corazones. Pero incluso en la noche más oscura, no sabían que su clamor había estado construyendo algo en el mundo invisible, ladrillo a ladrillo, oración a oración. Ellas creían estar llegando al final de sus fuerzas, sin comprender que en realidad habían alcanzado el umbral de un poder que estaba a punto de ser desatado. Cada Padre Nuestro no se había perdido en el aire húmedo de la jungla. Había sido una carga de profundidad espiritual, debilitando los cimientos de la fortaleza del enemigo. El aire esa noche era diferente, era pesado, opresivo. Las propias bestias de la selva estaban extrañamente silenciosas. Las chicas se acurrucaban juntas, no solo por el frío, sino buscando el calor de una fe compartida que se estaba volviendo frágil. Algunas lloraban en silencio, otras apenas podían mover los labios para repetir una vez más esa oración que se había convertido en su único ancla. Estaban en el punto de quiebre, el momento en que el espíritu humano por sí solo ya no puede más y se rinde. Y es precisamente ahí, en ese lugar de rendición total, donde a menudo se esconde el verdadero poder, porque su lucha ya no era solo suya. Su debilidad se había convertido en el escenario perfecto para una demostración de fuerza que nadie podría atribuir a la casualidad o al ingenio humano. La oscuridad había llevado a sus víctimas al límite, creyendo que las rompería, sin darse cuenta de que las había empujado directamente a los brazos de un poder infinitamente superior al suyo. Te has sentido así, ¿verdad? Empujado al límite. Has sentido cómo tus propias fuerzas se agotan mientras el problema que enfrentas, esa selva personal tuya, parece crecer y hacerse más impenetrable con cada paso que das, ya sea la ansiedad, una enfermedad, una crisis financiera o la soledad. El enemigo es el mismo, una fuerza que quiere convencerte de que el final de tu fuerza es el final de la historia. Pero este testimonio te grita que no es así. Lo que ellas no sabían, lo que nadie podía saber, es que el cielo no había estado en silencio, había estado escuchando. Cada sílaba de su oración unida había sido registrada, cada lágrima había sido recogida. El universo entero estaba aguardando una orden, esperando el momento preciso, el instante exacto
en que la balanza de la justicia cósmica se inclinaría de una forma tan dramática que dejaría una marca imborrable en la historia. De repente, la rutina del campamento se rompió, no por un grito de las prisioneras, sino por el nerviosismo de los carceleros, los hombres de Boko Haram. Esos guerreros endurecidos que se movían con una confianza brutal empezaron a mostrarse inquietos. Susurraban entre ellos, mirando hacia la oscuridad impenetrable que rodeaba el claro. Sus perros, normalmente agresivos, gemían y se escondían, con el pelo erizado por un miedo primario. El aire se electrificó. Se podía sentir una presencia, una autoridad. No era humana, no era de este mundo. Las chicas, sintiendo el cambio en la atmósfera, se callaron. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier ruido que hubieran oído antes. Era un silencio expectante, lleno de un poder latente que parecía hacer vibrar el mismísimo suelo bajo sus pies. Y entonces, uno de los guardias, un hombre conocido por su crueldad inquebrantable, dejó caer su arma al suelo con un ruido metálico que resonó en la quietud de la noche. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto, en la oscuridad por encima de las cabezas de las niñas. No estaba mirando a un enemigo que se aproximaba por tierra. Estaba mirando hacia arriba, hacia el cielo. Todas siguieron su mirada. Al principio, no vieron nada, solo las estrellas veladas por la humedad de la selva. Pero entonces, una de las niñas lo señaló, con la voz rota en un susurro ahogado por el asombro y el terror. No era una estrella, era una luz, y esa luz no estaba quieta. Estaba descendiendo lentamente sobre el campamento y traía consigo un sonido que no era de este mundo. Aquella luz no era de este mundo. Era una luz viva. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes, ni al sol abrasador del mediodía, ni al fuego parpadeante de las hogueras de nuestros captores. Era una luz con peso, con sustancia, que descendía con una majestad terrible y silenciosa, acompañada por un zumbido profundo que no entraba por los oídos, sino que resonaba directamente en nuestros huesos, haciendo vibrar cada fibra de nuestro ser. Los hombres que nos retenían, aquellos monstruos que se reían de nuestro miedo, ahora gritaban. No eran gritos de guerra, eran los chillidos agudos de un terror absoluto, el sonido de almas oscuras enfrentándose a una pureza que no podían comprender ni soportar. Yo estaba completamente paralizada. ¿Era esto la muerte? ¿Era un arma nueva y extraña? Una parte de mí sentía un pánico tan abrumador que creía que mi corazón iba a estallar dentro de mi pecho buscando una salida de mi cuerpo. Pero otra parte, una voz diminuta y casi olvidada en lo más profundo de mi espíritu, susurraba una palabra que habíamos prohibido para poder sobrevivir: esperanza. Y por primera vez en 40 noches interminables, esa palabra no sonaba a una mentira cruel, sino a una promesa atronadora que estaba descendiendo desde los cielos para reclamarnos. Todo era tan diferente días antes, cuando la oscuridad era absoluta y no había ninguna luz en el horizonte, ni siquiera la de una estrella lejana. Recuerdo el momento exacto de nuestra captura, la brutalidad del asalto, el olor a humo y a pólvora mezclado con los gritos de nuestras familias. En ese caos, mientras nos arrastraban hacia la selva impenetrable, sentía dentro de mí un fuego contenido, una brasa diminuta de fe que se negaba a extinguirse a pesar del viento helado del pánico que amenazaba con apagarla para siempre. Era todo lo que me quedaba, esa pequeña chispa de saber que yo era hija de alguien más grande que aquellos hombres. Mi primera gran crisis llegó en la tercera noche. Mi fe se quebró. Recuerdo estar acurrucada en el barro, escuchando los sollozos ahogados de mis hermanas y el sonido indiferente de la selva, un ecosistema ajeno a nuestro dolor. Me sentí completamente abandonada. Grité a Dios en el silencio de mi mente, acusándole de abandono, de sordera, de una crueldad infinita por permitir que sus hijas fueran tratadas como animales. La amargura era un veneno que me subía por la garganta, y en ese momento estuve a punto de rendirme, de dejar que esa última brasa de mi alma se convirtiera en ceniza fría. Pero no estaba sola. Nunca lo estuve. Fue una de las mayores. Su voz apenas un hilo tembloroso por la deshidratación y el miedo, quien empezó a recitar las palabras que nos habían enseñado desde niñas. Padre nuestro, que estás en el cielo. Al principio sonaba absurdo,
casi una blasfemia en aquel infierno. Pero entonces, otra voz se unió a la suya, y luego otra, y otra más. Mi propia boca, casi sin mi permiso, se movió para formar las sílabas sagradas, y sentí como mis lágrimas amargas se transformaban en un bálsamo. Nuestro rezo se hizo fuerte. Aquel fuego contenido que cada una guardaba en su interior encontró el de las demás. Cada voz que se unía a la oración era como añadir un leño seco a una hoguera invisible que empezó a arder con fuerza en el centro de nuestro círculo de miedo. Dejó de ser un susurro temeroso y se convirtió en un murmullo constante y desafiante, un escudo de sonido y fe que nos envolvía. Ya no era una súplica de víctimas, se había transformado en la declaración de guerra de unas hijas del rey que reclamaban su herencia divina en la cara misma de la oscuridad. Y esa misma hoguera de oración, encendida en la más profunda desesperación, era la que sin saberlo había invocado la luz que ahora descendía sobre nosotros. El aire olía a ozono, a una tormenta limpia y eléctrica. Los colores de la selva se volvieron extrañamente vívidos bajo aquel resplandor sobrenatural, como si la propia creación estuviera despertando de un largo sueño para ser testigo de la intervención de su creador. Era una belleza tan intensa y sobrecogedora que dolía mirarla directamente, una santidad que purificaba el aire viciado de nuestro cautiverio. El pánico de nuestros captores se hizo ciego. Ya no eran un ejército, eran solo hombres rotos y aterrorizados corriendo sin dirección. Algunos tropezaban y caían, otros simplemente se quedaban de rodillas, con las manos en la cabeza, aullando como bestias heridas. Era como si la luz no solo iluminara la oscuridad física, sino que también expusiera la negrura que anidaba en sus almas, y la visión de su propia maldad era un tormento que no podían soportar. Dejaron caer sus armas, sus símbolos de poder, que ahora no eran más que trozos de metal inútiles en el suelo. Ya no éramos prisioneras, éramos espectadoras. En medio de ese caos de hombres deshechos, nosotras permanecíamos inmóviles, unidas en un silencio sobrecogedor, protegidas bajo una cúpula invisible de luz y sonido que nos aislaba de su locura. El miedo se había ido, reemplazado por un asombro tan profundo que nos robaba el aliento. Éramos el centro tranquilo de un huracán divino, el motivo por el cual los cielos habían decidido romper su silencio de una forma tan espectacular. La balanza se había inclinado, el mundo contuvo la respiración, la luz dejó de descender y se detuvo justo encima de nosotras, pulsando con una energía que hacía que el vello de nuestros brazos se erizara. El zumbido se convirtió en una nota musical pura y perfecta, una armonía que parecía contener toda la creación en su interior. La presencia que llenaba el claro se concentró, volviéndose tan densa y palpable que sentí que el tiempo mismo se detenía para observar lo que venía a continuación. Todo el terror, toda la espera, toda la fe de 40 noches se redujo a ese único punto de inflexión, hasta que todo cambió en un instante. Y si el cielo se cierra, un milagro a medias, el silencio después del trueno. La luz no se apagó, fue reabsorbida por el cielo en un instante, como una exhalación divina que decidía recoger su propio aliento. El zumbido celestial no se desvaneció, sino que se plegó sobre sí mismo hasta desaparecer, dejando un vacío tan absoluto y pesado que nuestros oídos dolían por su ausencia. Durante un segundo eterno, el claro de la selva quedó suspendido en un silencio que gritaba más que cualquier sonido, una quietud antinatural impregnada por el recuerdo de la gloria que acabábamos de presenciar. Y en ese silencio, el hechizo se rompió. La cúpula de protección se había ido, la presencia sagrada se había retirado, y nosotras volvimos a ser solo 200 niñas indefensas en mitad de la noche más oscura, con la terrible sensación de haber sido abandonadas en el umbral mismo de la salvación. El aire olía de nuevo a miedo y a tierra húmeda. Nuestros captores se recuperaron con la misma brusquedad con que habían caído. El terror sobrenatural en sus ojos fue reemplazado por una furia terrenal, una rabia nacida de la humillación más profunda que un hombre puede experimentar. Se pusieron en pie, temblando no ya de miedo, sino de una cólera homicida que buscaba un culpable para su propia cobardía, y nosotras éramos el único objetivo a su alcance.
Recogieron sus armas del suelo, pero no las empuñaron como soldados, sino como bestias heridas que se aferran a sus garras para desatar un dolor aún mayor del que han sentido. Sus gritos ya no eran de pánico, sino de odio, órdenes ásperas que rasgaban la quietud, empujándonos, golpeándonos, arrastrándonos de vuelta a la brutal realidad. El milagro se había convertido en su coartada para una crueldad sin límites. El líder se acercó a nosotras, con el rostro contorsionado en una máscara de desprecio triunfante, y su voz resonó en el claro con una autoridad recuperada y venenosa. Nos dijo que nuestro Dios había jugado con nosotras, que nos había mostrado un truco de luz, para luego dejarnos caer en un pozo aún más hondo de desesperación. Gritó que habíamos sido unas necias por creer, que nuestra oración no era más que el balbuceo de niñas asustadas, y que ahora pagaríamos el precio por haberles hecho sentir miedo. Cada palabra era un látigo que no golpeaba nuestra piel, sino nuestra alma, diseñada para destruir el último vestigio de fe que nos quedaba. Pero no sabíamos que aquello no era un abandono, sino una pausa, porque el verdadero aliento divino aún estaba por llegar y su fuerza sería incontenible. La duda, esa serpiente fría y sigilosa, comenzó a deslizarse por mi alma, susurrando que tal vez todo había sido una alucinación colectiva nacida de la desesperación. ¿Había sido real aquella luz? ¿O fue solo el destello de un relámpago lejano magnificado por nuestras mentes agotadas? El peso de la decepción era físico, una losa de plomo que se asentó sobre mi pecho, aplastando mis pulmones y haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo agónico. Miré los rostros de mis hermanas y vi mi propio quebranto reflejado en sus ojos. La esperanza compartida que nos había unido en un solo cuerpo se había fracturado, y ahora éramos 200 fragmentos de un sueño roto, cada una aislada en su propia isla de dolor y vergüenza. La noche 41 se había convertido en la noche de la gran mentira, pero incluso en la oscuridad más absoluta, la memoria del fuego perdura. En lo más profundo de ese pozo de negrura, algo se negaba a morir del todo, una brasa minúscula, casi invisible, que se resistía al frío de la desesperanza. No era la llama de la fe, ni siquiera la chispa de la esperanza. Era algo más primitivo, el recuerdo imborrable de la santidad que habíamos tocado, el eco de la armonía que había vibrado en nuestros huesos. Esa pequeña semilla de luz, enterrada bajo capas de duda y terror, se convirtió en mi único ancla, una verdad secreta que mi mente intentaba negar, pero que mi espíritu se negaba a olvidar. Sabía que aunque el cielo se hubiera cerrado, habíamos visto lo que había detrás, y esa visión no podía ser borrada. Nuestros captores, ahora ebrios de poder y venganza, decidieron que una muerte rápida sería un regalo que no merecíamos. Nos dividieron en grupos pequeños, rompiendo nuestros lazos, separando a las amigas, a las hermanas, para asegurarse de que enfrentáramos nuestro final en la más completa soledad. Nos arrastraron a través de la maleza, lejos del claro que había sido testigo de nuestro falso amanecer, hacia un lugar más sombrío, una pequeña hondonada rocosa que parecía un anfiteatro natural para una ejecución. Su crueldad ahora tenía un propósito. No era solo brutalidad, era una lección teológica perversa. Querían demostrarnos de la forma más dolorosa posible que su oscuridad era más real y más poderosa que nuestra luz. Mientras me empujaban, mi mirada se cruzó con la de una de las niñas más pequeñas, Amina, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas, silenciosas. No había terror en sus ojos, solo una pregunta desoladora, una pregunta que no necesitaba palabras y que resonaba en mi propia alma. ¿Por qué? En ese instante, comprendí que la prueba final no era sobrevivir a los hombres, sino sobrevivir a la aparente indiferencia de Dios. La verdadera batalla no se libraba en la selva de Sambisa, sino en el frágil espacio que hay entre una oración y su respuesta, y en ese momento parecía que todas nuestras oraciones se habían perdido en un cielo sordo. Nos arrojaron al suelo en el centro de la hondonada. El líder se paró en una roca más alta, como un sacerdote oscuro a punto de comenzar un sacrificio. Levantó su fusil y apuntó, no a nosotras, sino al borde oriental del cielo, donde una tímida línea gris anunciaba la llegada de un nuevo día.
Su voz fue un susurro mortal que se extendió por todo el lugar, cargado con el peso de una condena definitiva. Al amanecer, dijo, saboreando cada sílaba, vuestro Dios tendrá un asiento en 1900. Primera fila para ver cómo su rebaño es devorado. Y por primera vez en 41 días, una parte de mí creyó que tenía razón. El aire se detuvo. Un silencio de tumba. Las palabras del líder quedaron flotando, venenosas, densas como el humo de un fuego extinguido. A nuestro alrededor, la selva enmudeció, como si la propia creación contuviera el aliento ante la blasfemia. Sentí el frío de la tierra húmeda filtrándose a través de mi ropa, un frío que parecía subir desde el suelo para reclamar mi cuerpo mucho antes de que lo hicieran las balas. El fin estaba aquí. No era una posibilidad, era una certeza física, tan real como las piedras bajo mis rodillas. La esperanza, esa pequeña y terca llama que habíamos alimentado durante 40 días, se había extinguido por completo, ahogada en una ola de desesperación. Ya no había nada que esperar, solo el amanecer. La oscuridad había ganado. Esa era la verdad desnuda, la lección final que nuestros captores querían enseñarnos. Durante semanas, habíamos aferrado nuestras oraciones como escudos, pero ahora esos escudos parecían de papel. Miré los rostros de mis hermanas, siluetas grises en la penumbra, y vi mi propio vacío reflejado en sus ojos. Algunas lloraban en silencio, otras simplemente miraban al frente, con una resignación que partía el alma. Dios se había callado, y en su silencio el enemigo gritaba su victoria. La batalla había terminado. Todo lo que nos quedaba era el eco de un Padre Nuestro que se había perdido en un cielo de plomo. Entonces lo oí. Fue casi imperceptible al principio. Un zumbido, un sonido grave, bajo, que no pertenecía a la selva. No era el motor de un vehículo ni el zumbido de los insectos. Era algo más profundo, una vibración que sentí más en mis huesos que con mis oídos. Incluso ahora, cuando cierro los ojos en la quietud de mi habitación, a miles de kilómetros de aquella hondonada, puedo volver a sentirlo, ese primer temblor de lo imposible. Los captores también lo oyeron, dejaron de reír, giraron la cabeza, confundidos, tratando de localizar la fuente de ese sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El zumbido creció en intensidad. Pronto, el suelo bajo nosotras comenzó a vibrar suavemente, como la piel de un tambor gigante. Los hombres se pusieron nerviosos, intercambiaron miradas inquietas, sus rostros arrogantes ahora marcados por una sombra de duda. Era un helicóptero, un ataque aéreo. Su lógica militar buscaba una explicación terrenal, una amenaza que pudieran entender y combatir. Pero este sonido no era de este mundo, no tenía la cadencia mecánica de una máquina, sino la resonancia orgánica de algo vivo, algo inmenso que despertaba de un largo sueño. El líder gritó una orden, y el chasquido metálico de los seguros de los fusiles rompió la tensión, pero el sonido siguió creciendo, indiferente a sus armas. Y entonces, la luz. No vino del horizonte, donde el amanecer seguía siendo una promesa lejana y gris. Apareció en el centro de la hondonada, justo entre nosotras y nuestros verdugos. Al principio era solo un punto, una mota de luz tan intensa que dolía mirarla. No era amarilla como el sol ni blanca como una linterna. Era de un blanco dorado, puro, un fragmento de estrella arrancado del cielo y arrojado a nuestra oscuridad. No proyectaba sombras, al contrario, parecía devorarlas. Todo lo que su brillo tocaba perdía su contorno, se disolvía en una luminiscencia sagrada. Era el rescoldo de la esperanza que creíamos muerta, reavivándose en un incendio. La confusión de los captores se transformó en pánico. El líder, recuperando un ápice de su brutal autoridad, levantó su fusil y gritó algo ininteligible, una mezcla de maldición y desafío. Apuntó al corazón de la luz y disparó. El estruendo del disparo fue ahogado por el zumbido creciente y vimos cómo la bala, en su trayectoria, simplemente se desintegraba al tocar el borde del orbe luminoso, convirtiéndose en una lluvia de chispas inofensivas. Disparó de nuevo, y otra vez. El resultado fue el mismo. Su poder, su violencia, su realidad, se estrellaban inútilmente contra una realidad infinitamente superior. El miedo en sus ojos se convirtió en un terror primordial.
En un instante, el punto de luz explotó hacia afuera. No hubo sonido de explosión, solo un torrente de luz y un viento poderoso que nos barrió, un viento que no movía las hojas de los árboles, pero que parecía atravesar nuestras almas, limpiando el miedo y la suciedad. La luz no nos cegó, nos iluminó desde dentro. Se convirtió en un muro de fuego líquido y dorado que nos rodeó por completo, separándonos de nuestros captores. La gente me pregunta a menudo qué vi exactamente en ese momento, y mi respuesta siempre es insuficiente. Las palabras humanas son demasiado pequeñas para describir la majestad de aquel instante. Dentro de ese muro de luz incandescente se movían formas. No eran ángeles con alas de plumas como en los libros de cuentos. Eran seres de una estatura imponente, hechos de la misma llama viva, siluetas de poder y autoridad que se movían con una gracia terrible y majestuosa. No tenían rostro, pero sentíamos su mirada sobre nosotras, una mirada que no juzgaba, sino que protegía. No llevaban espadas, porque ellos mismos eran el arma, eran la respuesta encarnada a cada Padre Nuestro que habíamos susurrado, el ejército celestial invocado por las voces de 200 niñas aterradas. Nuestros captores gritaron. No eran gritos de guerra, sino de puro terror. Arrojaron sus armas como si quemaran y huyeron en todas direcciones, corriendo a ciegas hacia la oscuridad de la selva, tropezando, cayendo, consumidos por un pánico que no era de este mundo. El líder, el hombre que se había erigido como un dios oscuro, se quedó paralizado. Estaba de pie sobre su roca con el fusil caído a sus pies, su rostro pálido y descompuesto por un horror que le había robado la voz y el movimiento. Estaba mirando directamente a la cara de aquel a quien había desafiado, y su arrogancia se hizo añicos. Miré a mi alrededor, al círculo de mis hermanas. El terror había desaparecido de sus rostros, reemplazado por una expresión de asombro y adoración. La pequeña Amina me miraba, y ya no había ninguna pregunta en sus ojos. Solo había una certeza absoluta, una paz tan profunda que parecía el mismo cielo descendido a la tierra. Sentí que las cuerdas que ataban mis muñecas se aflojaban, no porque alguien las hubiera cortado, sino porque simplemente parecían perder su consistencia, su poder para atar. Estábamos libres. El muro de fuego nos envolvía como un abrazo protector, y el zumbido se había transformado en una música silenciosa, una armonía que calmaba cada fibra de nuestro ser. La prueba no había consistido en sobrevivir a la indiferencia de Dios. Había consistido en esperar el momento exacto de su intervención. Su silencio no había sido ausencia, había sido el preludio de un trueno. La noche 41 no fue la noche de nuestra muerte, sino la noche de nuestro segundo nacimiento, un nacimiento en el poder y la gloria de una fe vindicada. La selva de Sambisa, nuestra prisión y nuestro patíbulo, se había transformado en el escenario del milagro más grande que unos ojos humanos pudieran presenciar. El amanecer que llegaba ya no era el testigo de nuestra ejecución, sino el heraldo de nuestra liberación. Cierro los ojos y todavía puedo verlo. El muro de fuego protector, las figuras de luz patrullando sus bordes, el silencio sagrado, que descendió después de la huida de nuestros enemigos. Estábamos solas, pero jamás nos habíamos sentido tan acompañadas. Estábamos en el corazón de una selva hostil, pero jamás nos habíamos sentido tan seguras. La luz no se desvaneció de inmediato. Permaneció allí pulsando suavemente, como el corazón de un león guardián. Nos quedamos allí, en el suelo, sin atrevernos a movernos, simplemente respirando, viviendo, contemplando el poder inimaginable que había venido a rescatarnos. El muro de luz pareció intensificarse por un momento, atrayendo nuestra atención hacia un punto concreto, justo frente a nosotras. La llama en esa sección se arremolinó y se abrió, como si una cortina se estuviera descorriendo para revelarnos algo más. No era un camino para huir, era una invitación, una revelación. El milagro no había terminado con nuestra liberación. Aparentemente, solo acababa de empezar. Y entonces ocurrió algo increíble. ¿Qué había dentro? Un camino, un sendero de luz pura. No era un túnel de fuego, sino un pasillo formado por la ausencia de él, como si el propio muro de llamas se hubiera apartado con reverencia para crearnos una vía de escape. Estaba hecho de la misma esencia que el muro, una energía viva que iluminaba la selva
con un resplandor de otro mundo, revelando cada hoja y cada raíz con una claridad imposible. No era un camino para huir del peligro, era una alfombra real, desplegada para que las hijas del rey caminaran hacia su libertad. Y en el corazón de esa luz, una paz tan profunda y abrumadora descendió sobre nosotras, una certeza absoluta de que el mismo que había abierto el Mar Rojo estaba ahora abriendo una senda en nuestra selva particular. Nadie dijo una palabra, pero todas dimos el primer paso. Lo dimos al unísono, como si una sola voluntad guiara 200 cuerpos agotados, pero llenos de un propósito divino. Recuerdo a una de las más pequeñas, Amara, susurrar a mi lado: «Parece el suelo del cielo». Y tenía razón. Cada paso sobre esa senda no era sobre la tierra húmeda de la jungla, sino sobre algo firme, cálido y vibrante. Era como caminar sobre la luz solidificada, y con cada metro que avanzábamos, sentíamos cómo la suciedad de 40 días de cautiverio no solo se quedaba atrás físicamente, sino que era purgada de nuestras almas. El miedo, la desesperación, la amargura, todo se disolvía en la magnificencia de esa luz sobrenatural que nos guiaba. Fue entonces cuando la revelación se hizo más profunda. El milagro no era solo para nuestros ojos. Mientras caminábamos por ese corredor sagrado, empecé a sentir algo más, una conexión que trascendía la selva de Sambisa. Era como si pudiera escuchar, no con mis oídos, sino con mi espíritu, el murmullo de miles de oraciones de todo el mundo convergiendo en ese punto exacto del planeta. Sentí las lágrimas de mi madre en su habitación, la súplica de un pastor en una iglesia de América, el clamor de un grupo de creyentes en Asia. Nuestra pequeña y desesperada oración del Padre Nuestro no había sido una chispa solitaria, había sido la señal que había unido un ejército global de intercesores, y el muro de fuego era la respuesta tangible a esa fe invisible y colectiva que había movido el cielo. Éramos 276 niñas, un número que el mundo conocía, un número que representaba una estadística de terror. Pero en esa noche entendimos que para Dios no éramos un número, éramos nombres grabados en la palma de su mano. 40 noches habíamos memorizado sus mentiras bajo amenaza, pero en la noche 41, Él nos recordó su verdad con un despliegue de poder que hizo temblar los cimientos de la oscuridad. Y hoy, esa historia ecoa no como un recuerdo, sino como una promesa viviente para cualquiera que se sienta atrapado en su propia selva, susurrando que la intervención divina no es una reliquia del pasado, sino una realidad presente y atronadora. El sendero de luz nos guió durante lo que parecieron horas, pero quizás solo fueron minutos. Nos llevó a través de la densa vegetación con una precisión que ningún mapa humano podría igualar, hasta que finalmente desembocó en un claro. Justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris esperanzador, el camino luminoso se desvaneció suavemente. El muro de fuego que nos había seguido, nuestro guardián celestial, se contrajo en un instante y desapareció, dejándonos en el silencio de la mañana. El aire olía a ozono, a poder puro, pero la única evidencia de lo ocurrido era la libertad en nuestros pulmones y la imagen imborrable grabada a fuego en nuestra memoria. Fuimos encontradas unas horas después. Un grupo de soldados locales, en una patrulla que ellos mismos calificaron de rutina sin esperanza, se quedaron paralizados al vernos. Estábamos débiles, delgadas, pero nuestros ojos brillaban con una luz que no entendían. Intentamos explicarlo. Hablamos del muro de fuego, de las figuras angelicales, de las cadenas que se deshicieron como si fueran de humo. Nos miraron con una mezcla de compasión y escepticismo, asumiendo que el trauma nos había hecho alucinar. Uno de ellos, un capitán de rostro curtido, se agachó y recogió un trozo de cadena del suelo cerca de donde nos encontraron. La examinó, frunciendo el ceño, y dijo: «Esto no está roto, parece derretido». Nuestra historia comenzó a extenderse como un reguero de pólvora, primero en los campamentos, luego en las noticias. Algunos la recibieron con lágrimas de alegría y fe renovada, viéndola como una prueba irrefutable del poder de Dios en un mundo cínico. Pero otros, muchos otros, la descartaron. La llamaron histeria colectiva, una fábula creada por mentes traumatizadas
para sobrellevar el horror. Nuestros captores, cuando fueron interrogados sobre por qué nos abandonaron, hablaban con terror de demonios de fuego y un ejército de luz, pero sus palabras eran desestimadas como supersticiones de extremistas. Me di cuenta de que el mundo estaba más dispuesto a creer en la crueldad del hombre que en la intervención de Dios. Nuestra liberación física había terminado, pero la batalla por el testimonio apenas comenzaba. Y entonces, ¿qué importa lo que digan? ¿Qué importa el escepticismo? Me di cuenta de que nuestra liberación no era el final de la historia, sino el verdadero comienzo de una guerra por la verdad en un mundo adicto a la oscuridad. El mundo tiene sus propias cadenas, cadenas de cinismo, cadenas de una lógica que se niega a mirar más allá de lo visible, de lo tangible, de lo explicable por la ciencia o la psicología. Nos ofrecieron terapeutas, explicaciones racionales, teorías sobre el trauma compartido, pero pocos se atrevieron a arrodillarse y simplemente dar gracias por un milagro que no podían entender. Esta batalla, la batalla por el testimonio, es quizás más dura que la de la selva, porque el enemigo no lleva un arma, sino una sonrisa condescendiente y una explicación para todo. Pero yo vi el fuego, sentí el calor, y eso, ninguna teoría, puede borrarlo. Quizás tú también conoces esas cadenas. No son de acero forjado en un campamento terrorista, pero pesan igual en el alma y te impiden avanzar hacia el destino que Dios ha preparado para ti. Es esa ansiedad que te ahoga en silencio por la noche, ese miedo a ser diferente en un entorno que exige conformidad absoluta, o esa soledad profunda en medio de una multitud. Cada uno de nosotros camina por su propia selva de Sambisa, un lugar donde las sombras susurran que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones son solo un eco en un universo vacío. El enemigo te obliga a memorizar su propio libro de reglas, un evangelio de desesperanza que dice que estás solo y que tus cadenas son permanentes. Te dice que el fuego que viste una vez fue solo una ilusión. Pero hoy, aquí, yo tomo una decisión y te invito a que la tomes conmigo. Yo elijo creer en el fuego. Elijo la evidencia de un Dios que derrite el acero con un susurro antes que la lógica fría de un mundo que solo confía en lo que puede tocar. Elijo el testimonio de mis hermanas, la unidad de nuestras voces en la noche 41, y el poder que descendió cuando toda esperanza humana se había agotado por completo. Esta elección no es solo sobre mi pasado, define mi presente y forja mi futuro, porque ser un testigo no es opcional cuando has visto el rostro de la liberación. Yo elijo ser una portadora de la memoria de ese fuego, una voz que grita en el desierto del cinismo que nuestro Dios es real y que sigue rompiendo cadenas hoy. Y si mi historia enciende algo en ti, no estás solo, eres parte de algo más grande. Suscribirte a este canal no es solo pulsar un botón, es unirte a una comunidad de vigilias que se niegan a dejar que la noche gane la batalla. Es levantar la mano y decir, yo también elijo creer. Compartir este vídeo es tomar una antorcha de ese muro de fuego y llevarla a otro rincón oscuro del mundo, a alguien que necesita desesperadamente saber que no está abandonado en su propia selva. Cada vez que compartes, amplificas el testimonio y declaras que la luz es más fuerte que la oscuridad, que la esperanza es más real que el miedo. Nos convertimos juntos en un ejército de luz, tal como el que vimos aquella noche. Pero quiero invitarte a algo más profundo, un compromiso que va más allá de un clic. Te invito a orar con nosotros. Nuestra libertad no nació de una estrategia humana, sino del poder atronador de 200 voces unidas en una sola oración desesperada. Imagina lo que podemos hacer si unimos nuestras voces ahora, no desde una choza en una selva, sino desde todos los rincones del mundo. Oremos juntos por aquellos que todavía están cautivos, tanto física como espiritualmente. Oremos para que las cadenas de la adicción, la depresión, la injusticia y el miedo se derritan como se derritieron las nuestras. Deja tu petición en los comentarios y yo, junto con esta comunidad, me comprometo a levantarla en oración. Esta es la promesa que nos mantuvo vivas, la misma que nos dio la fuerza para susurrar el Padre Nuestro cuando ya no nos quedaba aliento. Es la misma promesa para ti ahora, en medio de tu propia prueba, en tu propia noche oscura del alma. La palabra de Dios no es un libro antiguo, es una espada afilada
y un escudo impenetrable que está vivo y activo. Escucha bien lo que Él te dice directamente a ti, a través de los siglos, a través del profeta Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nosotros caminamos a través del fuego, y la llama no nos consumió, y tampoco te consumirá a ti. Yo elijo ser un testimonio vivo de esa promesa, y sé que tú también puedes serlo. Que el Dios que derrite cadenas ilumine tu camino, que su fuego te proteja en tu batalla diaria, y te dé el coraje para ser una luz en la oscuridad que te rodea, y que encuentres tu propia noche 41, esa noche en la que el cielo se abre y la libertad se convierte en tu nueva realidad. Que así sea. Amén.